Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Hoy tenemos un equipo de lujo que nos acompaña en la presentación de 30 minutos con Ciencia TIC. Así que vamos a dar inicio a la charla, que se titula Estereotipos, contextos educativos, modelos de referencia, la brecha de género en la formación en ciencias y tecnologías. Y bueno, los y las disertantes son Emilia Echeveste, Josefina Meirovich, Priscila Bieber, Florencia Matosi y Guillermo Martins. Bueno, arrancamos nomás. Bueno, voy a arrancar yo contándoles un poco. Hace poco me recibí de doctora en Ciencias de la Educación y si bien el tema de género no era un tema que yo iba a estudiar, es un emergente que salió en la muestra, en los datos, en el trabajo de campo que yo empecé a recolectar. Trabajé con 3 escuelas técnicas que daban programación y trabajé con los últimos 2 años del mismo grupo en los últimos 2 años de la escuela secundaria. Entonces, para esta oportunidad quería compartirles un poco el análisis de esa experiencia de investigación que lo que observamos es que había una propuesta, hablo en plural porque los doctorados se hacen individual, pero siempre un equipo de directores y de gente que trabaja con uno, y entonces empezamos a ver que había una propuesta diferenciada para las mujeres. Entonces lo que les preparé para esta vez son relatos de los y las estudiantes en relación a estas propuestas y a estos contenidos que circulaban en la escuela en relación a la programación particularmente, algunas líneas teóricas y algunas investigadoras que me parecía que estaba bueno para comentarles, que me ayudaron un poco a leer esto que yo no iba a buscar en los datos. Si pensamos un poco, yo me centré en los conocimientos formales, ¿no? Esto que circula dentro de las aulas y de la escuela. Y los conocimientos escolares suelen mostrar una fundamentación por naturalización. Particularmente en género, es que a ellas les cuesta más y a ellos les sale mejor. Y hago énfasis en la naturalización porque es algo como dado naturalmente, o sea, a nosotras siempre nos va a costar más y de ahí está asociado a estas cuestiones más a la dedicación, y a ellos por algo que no sabemos muy bien qué es, estas cosas les salen mejor. Les quise traer 2 fragmentos yo lo primero que hice fue observar una materia en 6º año y después otra materia en 7º con el mismo grupo, pero hice en el 2º año, hice entrevistas y entrevisté a 2 de las chicas que de estos, la particularidad es que de estas 3 escuelas que yo entrevisté, solamente una escuela tenía matrícula femenina. En una directamente eran solamente varones. Recuerden también que las escuelas técnicas solían tener como por ahí es tradición de ser más para hombres, así que en una que es religiosa particularmente no se aceptaba matrícula femenina, y en las otras 2 que son públicas, en una directamente no había. En estas entrevistas que fueron tomadas en 6º año, que abordan una temática que fue dada cuando ellas cursaban 6º año, Romina me dice, los chicos le entendieron, pero yo no. No le entendíamos. No le entendíamos y la profe, ves, en este caso, no se sentó y nos explicó, aunque sea nosotras acá, cómo era. Entonces nos dijo, bueno, ustedes hagan el programa sin la base de datos, por eso nosotras estamos con otra cosa. Teníamos que hacer el mismo tema, pero sin importar la base de datos. En cambio, los chicos sí. Nosotras no nos hicimos problema porque no queríamos llevarnos la materia. Mientras estuviéramos bien en las notas con eso, pero hubiera estado bueno que sí, que se sentara y nos explicara como para tener una idea. La idea de este fragmento no es demonizar a la docente de lo que debe, ni mucho menos caer en lo que debería hacer o no, sino que por ahí está bueno uno como docente ver que por ahí determinados modos, particularmente en este caso
en relación al contenido, que eso, como por ahí a las chicas esta le costaba un poco más la programación, se le hizo una reducción en cuanto a la complejidad de contenido. Y que por ahí ese tipo de acciones que uno tiene para simplificar esas cosas tienen un carácter performativo en cómo repercute también un poco en el otro, que si bien ellas acá lo registran como que hubiera estado bueno, pero en realidad nosotros queríamos aprobar, hay algo que tiene que ver con la relación con el conocimiento, que es particularmente el tema que yo trabajé, en donde que suceden estas cosas, bueno, trunca mucha relación con el conocimiento. Y Elena, que son, estos nombres son ficticios, ¿no? Y Elena, en un relato, en una charla que yo tengo con ella, le preguntó, ¿pero por qué te parece que son los que más saben en relación a los varones? Y ella me dice, porque lo entienden mejor, como te explicaba recién. Es como que hacen así, listo, le anda. Capaz que tienen un error, pero lo saben encontrar. Pero seguro que yo lo encuentro, pero voy a tardar más que ellos. Es como que ellos están más avanzados. Por ahí hacen cursos afuera y todo eso. Particularmente lo llamativo de este, o lo que refleja también este relato, es que se vuelve a aparecer esta idea de que a ellos les sale como más fácil naturalmente, y a ellas como les cuesta un poco más esto. Que está también ligado a que muchas veces esta relación, particularmente con la programación, los jóvenes la construyen por fuera de la escuela. Están más ligados a jugar a los videojuegos o ese tipo de cosas que es un capital que se construye por fuera de la escuela, pero que entra dentro y hace por ahí, marca estas diferencias en donde se reproduce, se sigue pensando que a ellos les va a salir mejor y no sabemos muy bien por qué. Y a nosotros que nos cuesta un poco más o lo hacemos un poco más lento, ya hay algo que nos pone en un lugar de desventaja. En la siguiente diapo, que eso se da de una actividad que se da en séptimo año. Ellos trabajan, estos contenidos que les mostraba antes, a las chicas le dieron una actividad distinta a la que hacían los varones, pero en séptimo año tenían que trabajar todos juntos en un mismo proyecto. Entonces tenía que haber una distribución, si bien era el mismo proyecto, tenía que haber una distribución de roles, y no les llamara la atención que les cuente que esta distribución de roles era desigual para las chicas. Sin embargo, en relación a yo pongo acá división de roles en cuanto a capital digital, porque era algo que se veía en el aula, que había chicos que sabían más porque investigaban más en sus casas, eran mucho más autónomos, y esa diferencia de género era visibilizada por los mismos estudiantes. Sin embargo, en la de género, cuando yo le preguntaba por ahí a las chicas de que ellas sentían que les daban contenidos diferentes, se hacían diferencias, ellas no lograban darse cuenta. Entonces yo les repreguntaba, pero ¿te acordás que a ustedes le daban estas actividades y a los varones le daban otra? Y recién como ahí se podía empezar a hablar un poco sobre este tema, pero si no era algo que estaba totalmente invisibilizado. En esta charla con Emanuel, que es uno de sus compañeros, le digo yo, viste que generalmente Romina, o lo que yo veía, es que Romina no participa mucho de las clases de programación. Pero según lo que vos me estás contando, este año participó bastante en el proyecto de la maqueta. ¿Por qué te parece? Y él me responde, sí, no sé por qué se puso tanto las pilas en ese proyecto. Yo creo que más que todo le surgió la responsabilidad de la nada, porque fue una de las que más se puso. La verdad que sí, que nunca la había visto tan metida en un proyecto así. Y nos vino bien porque el toque femenino siempre viene bien. Más que todo nos hizo hacer que fuéramos más prolijos. Porque si fuera por mí lo hubiera puesto así nomás. Va, no tan así, pero me hubiese dado cuenta de ciertos detalles y más que todo en la maqueta, porque soy medio de madera con las manualidades. O sea, que hay otra vez una tendencia a reproducir ciertos estereotipos de que nosotras, las mujeres, servimos para esos toques femeninos, esta cuestión de que somos más prolijas y que podemos estar en los detalles, en las manualidades, y que esta iniciativa que tiene por ahí Romina, de que antes no participaba tanto de los proyectos, ahora también surge de la nada. Entonces, siempre ronda un poco esta idea más como de ciertas cosas que se dan como naturalmente, y hay muchas cosas de la cultura, ¿no? Y de cómo nos van formateando que no podemos visibilizar en relación a eso, ¿no?
Y en relación a los roles, cuando yo les insisto en preguntarle a las chicas esto que sucede, ellas me dicen que ellas siempre las invitan a participar, pero ellas nunca están liderando estos proyectos porque particularmente en este que los convocaba todos, eran los chicos los que programaban y las chicas eran las que se encargaban de la maqueta. Y para pensar un poco la teoría, ya como para darle pie a las y los compañeros que van a seguir hablando, me parecía importante traerle algunos autores que a mí me sirvieron para pensar esto que yo veía en el cole, que es Jan Scott, que habla de pensarse un poco en relación, ella plantea de pensarse en una perspectiva más relacional de género, que implica plantear que hombres y mujeres deben ser definidos en relación, el uno del otro, ya que no podían comprenderse la constitución de códigos normativos que delimitaran su interacción mediante análisis disociados. ¿Por qué me parecía que estaba buena esta cita? Que bueno, ustedes ahí la pueden leer también, es porque siempre estaba esto de las chicas por un lado y los chicos por el otro. Y nunca pensando en articulación, ¿no? Y era eso, como que las chicas son más buenas para esto y los chicos van a ser más buenos para el otro. Después Morgade también plantea que está bueno poder quebrar este orden natural, que les planteaba esto de que naturalmente ellas les va a costar más, entonces por eso hay que darles actividades como un poco más sencillas, menos complejas. Y Merrero habla de que las desigualdades en torno a género no se dan en un nivel explícito, y por eso era tan difícil para mí era poder decirles, porque había algo que yo al hacer investigación cualitativa y trabajar con observaciones, yo veía cosas que después en las entrevistas puedo repreguntar. Y había algo que no salía y ellas no podían verlo, que en realidad estaban haciendo una actividad que era distinta. Entonces empezar como a charlar un poco con ellas, pero fíjense que esto que están haciendo es distinto a lo que están haciendo los varones. Y bueno, y ahí podíamos empezar a charlar un poco más de lo que pasaba. Mi formación de grado es psicóloga, y si bien busqué trabajarlo en cuestiones de la psicología educacional y particularmente la línea en la que yo he trabajado es la de Charlotte, que habla sobre la relación con el saber, y hay una línea de trabajo que él menciona, que es esta idea de la posición social objetiva, que está ligada a la posición social subjetiva, que es donde uno acepta, rechaza o reivindica determinadas posiciones. Y por ahí esto de pensar que a nosotras nos va a costar más la programación o nos va a costar más ciertas cosas, es porque venimos acarreando un montón de cosas objetivas que tienen que ver con eso. Y sí, seguramente si a nosotros, si a mí y a otro varón nos ponen a programar, y si yo no he tenido tanto contacto con los videojuegos, porque los videojuegos eran de hombre, que por ahí es la primera entrada que se hace la programación, o la programación está más ligada a los varones, hay algo que yo ya voy a asumir o voy a rechazar particularmente de esa disciplina. Así que bueno, me parecía que para esta oportunidad estaba bueno plantear por ahí estas cosas que pueden dar para interrogantes y las podemos seguir charlando. Le doy pie a otro de mis compañeros. Bueno, yo voy a seguir un poquito con la línea de Emi. Yo soy Josefina Meirovich y soy ingeniera biomédica y voy a contar un poquito esto de la brecha de género, cómo lo viví yo a lo largo de la elección de mi carrera y en mi trabajo. Primero les quiero contar, por si no saben, qué es la ingeniería biomédica. Básicamente es la ingeniería aplicada en salud. O sea, todo lo que ustedes vean que es de ayuda para médicos o kinesiólogos o terapistas ocupacionales, o todo lo que es imágenes, por ejemplo, rayos X, todo ese tipo de cosas, y equipamiento, todo lo que vean de tecnología, hay un ingeniero biomédico detrás. Entonces, les cuento por qué elegí la carrera, porque, en ese momento y ahora amo la matemática, la física, la biología, y quería algo que una todos esos mundos. Y en la secundaria era bastante ñoña, así que googleé y busqué algo que uniera eso. No conocía la carrera, pero como encontré en la investigación que eso era lo que me gustaba. Bueno, y a lo largo de la carrera
encontré muchos más gustos que son los que me pusieron en el rol donde estoy hoy. Pero a la hora de elegir la carrera, había como muchos interrogantes de actores alrededor mío. Por ejemplo, ahí puse 3 citas. No creí que fueras a elegir algo tan práctico, creí que te gustaba solo estudiar. ¿Te va a gustar ingeniería? ¿O ingeniería? Seguro vas a estar rodeada de hombres. Y en el momento en que yo les comentaba qué era la ingeniería biomédica, porque en ese momento no estaba de moda y no se sabía tanto, me preguntaban, y de ahí, cuando termines, ¿te vas a dedicar a investigar, no? Porque ¿qué hacen las mujeres siendo ingenieras? Bueno, todo esto lo relaciono como la ingeniería como un mundo de hombres, o como en el preconcepto de hombres, pero yo tenía una referente, mi mamá, que era ingeniera civil, y ella me permitió elegir la carrera sin pensarme como que las mujeres no pueden ser ingenieras, porque la tenía como referente y la tenía como ejemplo vivo de que no importaba si sos mujer u hombre para elegir una carrera, simplemente de tus gustos. Entonces, bueno, me adentré en la carrera y en todo el transcurso aprendí diferentes cosas. Ahí les puse algunos ejemplos. Por ejemplo, esto de la ingeniería aplicada en salud, uniendo el mundo biológico con el ingenieril. Bueno, lo que es la resolución de problemas, la gestión de personas, diseño, electrónica, programación. Y, bueno, muchas cosas más, pero esas son las que más me marcan ahora en el trabajo. Y en la carrera también, como decía Emi, había muchos elementos naturalizados que yo en ese momento no los identificaba como brecha de género, sino simplemente como que justamente estaban ahí naturales y no importaba que te lo dijeran, no lo ibas a rechazar. Por ejemplo, hay que ponerle huevos al examen, o hacelo vos. Se supone que las mujeres son más prolijas. Entonces, en los trabajos prácticos donde se necesitaba prolijidad, siempre iba a una mujer cuando no necesariamente somos prolijas. Bueno, y esto un poco se repite en el rol que ocupo hoy. Pero bueno, les cuento primero esto que puse acá sobre mi puesto actual, que yo hago muchas actividades, pero dentro de las actividades que hago en mi puesto es la coordinación de equipo de programadores e ingenieras. Entonces ahí aplico lo que aprendí en la carrera sobre gestión de personas, hago el diseño de actividades, donde aplico resolución de problemas, capacidad analítica y veo la factibilidad versus las necesidades. Hago soporte técnico a clientes y ahí aplico todo lo que es comunicación. Y dentro de testeo y asegurar la calidad del producto entregado, aplico la capacidad crítica, analítica y también la comunicativa. Pero dentro de mi tarea diaria encuentro que nosotros como mujeres podemos, como que somos responsables de revisar el detalle, pero los hombres pueden dejarlo pasar para que se los marquemos después. Es algo que persiste y me pregunto por qué persiste esta cultura. Un poco hay como una dualidad porque están todas las herramientas dadas para que esto no sea así, pero siempre sigue apareciendo. Entonces lo trabajamos en conjunto con el equipo, pero bueno, quedan algunos elementos por pulir. Bueno, y otra de las cosas que me encontré, no en mi trabajo actual, pero sí en la búsqueda del trabajo, es en entrevistas que me preguntaban cosas como, ¿tenés hijos? ¿Vas a tener? ¿Cuándo planeas tener hijos? Que yo no lo veo para nada asociado a mi puesto,
porque mi puesto puede ser desarrollado siendo madre o no siendo, o decidiendo o sin decidir ser madre. Entonces, es algo ahí que se pregunta en las entrevistas de trabajo, pero que no necesariamente condiciona nuestro trabajo. Bueno, y un último elemento que les quería marcar era que yo me muevo en un entorno de programación, porque, bueno, como en mi puesto actual yo hago coordinación del equipo de programación, veo que no se contratan mujeres programadoras. Y la respuesta a no contratar mujeres programadoras es que hay pocas en el mercado. El tema acá que yo planteo siempre es que si hay pocas mujeres en el mercado y no las contratamos, no tenemos referentes para que más mujeres puedan imitar a esas mujeres programadoras. Entonces va a ser un círculo vicioso porque no van a estudiar, entonces no va a haber, y así sucesivamente. Entonces, yo me involucré en un equipo, en una comunidad que se llama Mujeres en Tecnología, y a partir de ahí estamos tratando de incentivar esto de los referentes de la programación entre mujeres y disidencias, como para que haya más referentes. Bueno, y ahora les cedo a los próximos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En relación a lo que venimos charlando en este encuentro, les quería compartir, el equipo, les queríamos compartir más o menos cómo nosotros desde docente podemos contribuir a trabajar esta cuestión de brecha de género y estereotipos desde el aula. Es por eso que muchas veces nosotros los docentes sabemos que cuando trabajamos con manuales de texto o llevamos información al aula o desarrollamos alguna actividad en particular, normalmente o por lo general desarrollamos actividades donde el género masculino tiene un principal protagonismo a partir del desarrollo de la ciencia y la tecnología, y más allá del hecho histórico que está muy relacionado a los contextos de antes, que el hombre tenía como más preponderancia en el desarrollo de estas disciplinas, este equipo estuvo pensando de que cómo desde el aula podemos fomentar otro, a partir, más allá de la relación docente-alumno, teniendo en cuenta el contenido, teniendo en cuenta las actividades, teniendo en cuenta la comunicación y la planificación en sí misma, contribuir a romper estos esquemas y que no es una cuestión de género, el desarrollo de habilidades y del aprendizaje. En cualquier disciplina nos estamos refiriendo, porque muchas veces uno dice, bueno, los hombres tienen más afinidad por las matemáticas o pueden desarrollar mejor las matemáticas o la física, y las mujeres desarrollan mejor, no sé, arte o biología. Y es totalmente, hay que tratar de desmitificar con estas concepciones y seguir rompiendo esquemas. Nosotros, como docentes, tenemos que tratar de incentivar a nuestros estudiantes a que desarrollen un pensamiento crítico en relación a este tema, porque no es una cuestión de género el desarrollo de habilidades o las habilidades de aprendizaje. Va mucho más de eso, y hay que tener en cuenta otros factores como son los intereses que pueden tener las personas a la hora de una disciplina en particular o de estudiar alguna materia, o el contexto que tienen. Entonces, junto con mi compañera Florencia Matosi, que le voy a dar lugar ahora, les va a compartir algunas ideas en relación a este tema y cómo podemos seguir trabajando en este proceso de enseñanza. Hola a todos. Bueno, para contribuir con lo que decía Guille, mientras que hablábamos, una idea surgió también como educadores, cuestionarnos, ¿no? Si estamos promoviendo la igualdad, y los podemos cuestionar haciéndonos preguntas con solamente observar al grupo. Por ejemplo, si niños y niñas juegan juntos, si cuando juegan se toman diferentes roles sin ningún tipo de prejuicio, si trabajan juntos,
También preguntas como si nosotros como educadores exponemos a mujeres y hombres brillantes, porque por ejemplo, hablando ahora en ciencia, sucede mucho que en nuestra carrera trabajamos con muchos textos, por ejemplo, o exponemos muchos hombres más que mujeres brillantes. Entonces, si estamos trabajando en igualdad, estaría bueno involucrar a ambos sexos, no solamente en ciencias, sino obviamente en todas las asignaturas. Y bueno, y también si estamos utilizando el lenguaje inclusivo tanto dentro de las aulas como fuera de las aulas. Entre las cosas que estábamos discutiendo con Guille, para poder concluir con nuestras ideas, estábamos en común de acuerdo en compartir que para nosotros, si queremos crear un futuro mucho más integrador, donde las oportunidades para mujeres y hombres sean iguales, primero hay que trabajar la igualdad, y trabajar y educar en igualdad. Sucede que la brecha de género es una brecha invisible que se impone y se aprende desde las edades muy tempranas. Entonces, estos niños y estas niñas que luego ingresan al colegio, llegan al colegio con una mochila cargada de prejuicios, cargada de estereotipos y de creencias. Entonces, crear un espacio integrador en los colegios es clave para que estas personas se puedan sacar esta mochila y puedan aprender y crecer de una manera más libre y más justa. Esta idea de poder explorar el mundo con una mayor libertad y más justa son palabras, tengo el nombre acá anotado, de Graciela Morgat, en su texto Toda educación es sexual, que justamente es lo que es el objetivo que tenemos como educadores, que es formar ciudadanos libres. Y bueno, y también educar, disculpen, para formar, bueno, crear un futuro equitativo. La idea de la educación integral es que tanto niñas y jóvenes puedan diferenciar estas desigualdades de género y puedan después, cuando se conviertan en profesionales, puedan estar en un futuro o puedan manejarse con una mayor igualdad entre ellos. Y bueno, eso es lo que queríamos compartir nosotros. Bueno, no sé si, Leti, me das 2 minutitos más. Sí, claro. Porque estamos como al borde del tiempo. Yo simplemente quería, para aprovechar, yo soy Priscila Bieber, para quienes no me conocen, contarles un poquito en torno a que como todas las realidades se ven exacerbadas en este contexto de pandemias, cuarentenas y COVID-19, también ocurre lo mismo con la brecha de género, como ha pasado en otras charlas. Luego, cuando nuestra charla esté subida a YouTube, esta presentación se las vamos a dejar para que puedan acceder a ella. Entonces, en la presentación ustedes van a poder acceder a este artículo completo para leerlo, donde yo acá les remarqué, no me voy a detener en leer para no restar tiempo a las preguntas, pero esta idea de que esta desigualdad de género, como siempre, nos afecta también a quienes nos dedicamos a la ciencia y a la investigación, y si bien quienes tenemos familiares a cargo, hijos pequeños, tanto seamos hombres como mujeres, nos podemos ver afectadas, la peor parte, como viene ocurriendo desde hace muchos años, la llevamos las mujeres, por diferentes cuestiones que no quiero detenerme ahora, pero podemos charlar seguramente en otro momento. Pero también contarles que en esta idea de tratar de traer lo último que apareció, este fin de semana, no sé si supongo que muchos de ustedes lo vieron, surgió esta publicación, en realidad a través, se viralizó a través de un tuit de Scopus, que es este buscador, donde comparten este reporte que publicó a principios de marzo, la editorial Elsevier, donde destacan, ahí está, no sé si alcanzan a leer en el tuit, que en Argentina esta brecha de género parecería, bueno, que está saldada si nos comparamos con el resto del mundo. Sin embargo, acá yo les comparto rápidamente, hay algunas cuestiones a tener en cuenta. Esta información está tomada de CONICET, CONICET Datos, no me acuerdo cómo es el nombre, ya se los voy a poner en la página siguiente,
Y acá vemos cómo aumentó la cantidad de investigadoras, hombres y mujeres, del 2007 al 2019, pero también cómo aumentó la cantidad de mujeres, y lo mismo vamos a observar en relación a becarias. Aumentan la cantidad de becarias en total, pero aumenta mucho la cantidad de mujeres. Entonces acá decimos, wow, esto está maravilloso. ¿Qué pasó? Porque estamos hablando de brecha de género. Entonces ahí nos aparece, acá está, tanto en la diapo anterior como en esta, donde tienen la fuente, tienen el link para acceder a la información, al documento de Elsevier como a la fuente de CONICET en cifras. Y lo que observamos acá es que si nos vamos a mirar qué es lo que ocurre con las mujeres en ingeniería o las mujeres en las carreras de tecnología, bueno, vemos que son mayor la cantidad de hombres. Lo mismo ocurre cuando miramos en la carrera de investigadora. Tenemos muchas más mujeres en los cargos más bajos, pero cuando vamos a los cargos más altos, el techo de cristal nos retiene. Estos somos nosotros, acá tienen nuestras redes, y acá van a encontrar las redes de Ciencia TIC. Muchas gracias a todos. Gracias, equipo. Bueno, ahora damos lugar a las preguntas que pueden ir escribiendo en el chat. Bueno, vamos a ver si hay preguntas. Hermosa presentación y un tema importante para trabajar en espacios de formación. Gracias, dice Anita. Vamos a ver si hay más comentarios o preguntas. Bueno, por el momento no hay preguntas. Bueno. Estuvo muy interesante la charla. Nos vamos con ideas y bueno. Les hemos dejado sin palabras. Bueno, acá hay una pregunta. ¿Cómo trabajan para fomentar mayores mujeres en tecnología? Es para José la pregunta, de Maricel. Habilita el micrófono, José. Ahí está. Se llama Comunidad MET, Mujeres en Tecnología. Después, si quieren, les dejo el link. Lo que intentamos hacer es jornadas, no sé si vieron la jornada de Reinventar Tech, que es en conjunto con el Ministerio de la provincia. Como diferentes eventos para poder hacer que mujeres participen más en tecnología. Y dentro de la comunidad hay diferentes programas o espacios, por ejemplo, uno se llama Mi Primer Trabajo IT, y después hay otros cursos, no sé, bootcamp de diseño, UX, todos programas dentro de la comunidad que permiten la inserción de más mujeres en tecnología. Si quieren, después paso el link de la página y de LinkedIn y de las redes, como para que la puedan poner. Sí, lo ponemos en la descripción del video. Genial, José. Feliz día, José. Gracias. Bueno, Yami dice que le encantó la charla. Bueno, creo que no hay más preguntas, así que bueno, les agradecimos. Ah, sí, hay una pregunta ahí para la Emi. Ah, no la había visto, perdón. Doctora Emilia, luego de la investigación realizada, ¿encuentra alguna cuestión que podamos tener en cuenta para disminuir esta brecha? ¿Ahí se me escucha? Sí, perfecto. Y me parece importante que se generen estos espacios como ahora, o por ahí como decía al principio, de que si podemos formarnos con perspectiva de género, digo, esta idea también incluso de que naturalmente nosotros, o sea, esto es algo cultural que nosotros venimos reproduciendo de hace años, entonces si no tenemos estos espacios para poder charlar, para poder formarnos, por ahí uno desde el lugar de docente por ahí puede tender a seguir
que se sigan dando este tipo de brechas y por ahí eso, que como docentes tengamos estos espacios para repensar nuestras prácticas, para formarnos, me parece que es un buen hilo para empezar a tirar y para empezar eso, ¿no? A que no se den estos estereotipos, para que verdaderamente las mujeres empiecen a tener estos espacios de tener contacto con otras disciplinas que durante mucho tiempo estuvieron como más ligadas a los varones y bueno, y que me parece que está bueno que como docentes tenemos mucho por hacer también, ¿no? Sandra dice, muy interesante. Elisa, hermosa presentación, muy interesante. Florencia, hermosa presentación, gracias. Bueno, equipo, muchísimas gracias. Ahí hay una consulta de Darío. Sí, Darío dice, los últimos datos señalados por Priscila son clave para pensar cómo influyen diferentes variables, haciendo que, estimo que es que se produzca una diferencia de género en el avance de las carreras de investigación en CONICET, incluso incluyendo la cantidad de becarias con el número de investigadoras. Sí, no hay una pregunta, pero sí lo que me parece en torno a esto que plantea Darío, bueno, que yo trataba de mostrar, intenté no escaparme en el tiempo, por eso no quise ahondar mucho, pero me parece ahí como que es relevante pensar estos datos, ¿no? Cuando nos llega esta información de que de repente en Argentina la brecha de género parecería saldada en ciencia y tecnología, meternos a mirar qué pasa allá adentro y no asumir el primer dato como tal, porque como les digo, hay mucha cantidad de investigadoras en otras áreas y no así en las que están vinculadas en general a la ciencia y la tecnología. Y otra cosa que quedó así como un pequeño titular del que casi no hablamos, pero me interesaba mencionarlo y por eso quedó enunciado en la diapo, es el techo de cristal, ¿no? Hay gran cantidad de investigadoras o de becarias, pero en los cargos más bajos, en la iniciación. Igual, intento ser siempre optimista en estas cuestiones. Mientras hemos charlado en el armado de esta charla, y conversábamos un poco, yo por vieja y con una trayectoria de más años de vida, no más en esto, y entonces íbamos compartiendo, ¿no? Cómo habíamos cambiado, y creo eso, digo, estas discusiones antes no las teníamos ni en la formación universitaria ni en la formación secundaria. Hoy tenemos la posibilidad de pensarlo. Hoy estamos viendo que hay mayores mujeres que han ingresado a la posibilidad de iniciar una carrera en ciencia y en investigación. Entonces, bueno, desde esa mirada optimista, proyecto así desde ese deseo también, de que de acá a, no sé, volvamos a hacer un corte de 10 años y encontremos que hay más mujeres en cargos jerárquicos, hay más mujeres en las posibilidades de la toma de decisiones, y no solo en carreras de ciencias sociales, sino que también han crecido la cantidad de mujeres en los ingresos a las carreras de ciencia y tecnología. Y bueno, y estas charlas van a seguir proliferando y van a dar sus frutos en todo eso. Entonces, bueno, creo que nos queda mucho por hacer, pero que también hasta el momento hemos avanzado y bastante. Bien, bueno, Tere la felicita, Darío dice exactamente en la estructura y no solamente en la coyuntura. Tere dice, yo quiero expresar que en muchos países del mundo, en el momento en el cual transitamos, las mujeres y argentinas han tenido un rol destacado. Elisa dice, quizás es una cuestión de tiempo y la posibilidad de ingresar a cargos superiores de las mujeres en los próximos años, bueno, como que llegarían en los próximos años. Exactamente. Sí, digo, yo intentaba hacer un recorte, bueno, eso, cortito, pero también en estos días han aparecido otras discusiones. Por ahí Flor me parece que, y Guille comentaban esta idea de cómo pensamos en el uso inclusivo del lenguaje. Y en el uso inclusivo del lenguaje no solo si hablamos con E o no hablamos con E. Los otros días veía también otra nota donde se habla de los científicos que encontraron una de las potenciales kits para identificación del COVID, y el equipo de científicos estaba conformado por 7 mujeres y un varón. Y ese único varón hace que el resto de las mujeres queden relativamente desdibujadas en la situación. Entonces digo, hay muchísimas cosas que podemos considerar acá y poner en discusión. Por eso yo charlaba en la previa un poquito de que nos quedábamos cortas con la cantidad de cosas que queríamos poder decir y pensar, y decimos, bueno, tal vez esta sea la primera charla sobre brecha de género en 30 metros de ciencia TIC, y más adelante podamos tener otra donde ampliemos algunas
estas discusiones que nos han quedado pendientes.